permítame antes de que otra cosa suceda, permítame grabar un momentito y continuamos como decía un comediante de la tele, córtele mi chavo, ya espéreme. ves que dejó el cargado, mira, Córtele, o sea, bien chavo. dormido lo tiene. Está bien, mira, ya si quiere, descalcillo ya. Ay, chiquito. Mira. Esa era de gama. A ver, déjenle, cerramos el audio, ya están hablando cosas hermosas y yo creo que es a mí. Me quedo un chiquito y brinqué. Ok, chicos, estamos compartiendo, entonces ahora sí, permítame presentar a la doctora Judith Morfin Pérez. Es maestra por vocación, convicción y formación, directora de calidad educativa y diseño curricular de la Universidad Riviera, miembro de Renacer, doctorante en ciencias de la educación con especialidad en docencia e investigación, maestría en educación especial, licenciatura en educación con especialidad en educación especial, especialización en logopedia y psicopedagogía, docente por más de 33 años en los diferentes niveles educativos, título honorífico máster en ciencias de la educación y cultura de la paz, otorgado por el Consejo Directivo de la Asociación Internacional para el Desarrollo Educativo y Cultura de Paz, especialista en diseño curricular e instruccional y capacitadora a nivel nacional e internacional. Esta es una pequeña semblanza de lo que es la doctora Judith Morfin, que nos va a acompañar el día de hoy. Doctora Judith, bienvenida. Estos chicos están deseosos de conocerla. Algunos ya la conocen porque han estado en varios procesos con nosotros y los demás pues están deseosos de conocerla. Adelante, cedo los micrófonos. Bueno, pues por allá buenas tardes, por acá buenas noches, acá ya son las 7 de la noche y vamos a compartir un poco de un tema que me encanta. De hecho, le mandé el link al doctor Ricardo para que se los pueda compartir con todo gusto. Y vamos a hablar de esto y sí quisiera que en la medida que hablamos de esto, pues también podamos compartir, ¿no? Hay un momento en que voy a dividirlos por sala para poder compartir un poco sobre lo que vamos a trabajar. Entonces voy a compartir. Y aquí está sobre el tema que vamos a estar trabajando. Vamos el tema fundamental son los principios pedagógicos, es el tema central. Sin embargo, no podemos hablar de principios pedagógicos si primero no hablamos de principios filosóficos. ¿Por qué razón? Acuérdense que cuando se habla de las dimensiones del acto educativo, tenemos el fin, tenemos todo lo que tiene que ver con los contenidos, con los actores, con los medios, pero ¿qué marca el fin? Los principios pedagógicos. Los principios pedagógicos marcan qué se quiere hacer, ¿ya? Y los principios filosóficos y los principios pedagógicos marcan qué debemos de tomar en cuenta ya durante el acto pedagógico. Pero la base son estos principios. Entonces, voy a hablar primero, les voy a mostrar, déjenme, estas características que ustedes tienen que tener clarísimo antes de entrar como tal a los principios filosóficos. Para poder llegar, sea a los principios filosóficos o sea a los principios pedagógicos, hay que tomar en cuenta estas características. Primero, la asequibilidad. Esto es importante que lo tomen en cuenta, es decir, siempre a la hora de aplicar los principios tengo que tomar en cuenta la garantía del derecho social a la educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente a las minorías. Y esto se ve muy reflejado, lógicamente, en lo que se añadió
en el 2019 en el artículo 3º constitucional que tiene que ver con la inclusión. Para poder incluir, primero tengo que dar asequibilidad a través de una educación gratuita y obligatoria de toda la población. Eso es importantísimo. Luego tiene que ser accesible. El Estado está obligado a que esta educación obligatoria y gratuita y también inclusiva llegue a todos los estudiantes, para no estar diciendo niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? A todos los estudiantes. Esto es una cosa que estamos viendo ayer, de hecho, en el tema que estuvimos compartiendo con el doctor Ricardo, tanto la asequibilidad como la accesibilidad es algo de lo que más está afectando. Por ejemplo, veíamos que a nivel de educación superior no llega a más del 50% la posibilidad de cobertura en la educación superior. En la gran mayoría de los estados está entre un 20 y un 30 y tantos %. Entonces imagínense qué triste está la situación en la educación superior, pero en la educación básica también está por el estilo esta capacidad que pueda tener el país para poder dar cobertura. Y si no hay una buena cobertura, entonces ¿de qué estamos hablando? De asequibilidad y accesibilidad. Pero bueno, es algo que tenemos que tener claro. Y lo otro bien importante para también cumplir con esta parte de la educación lo más equitativa e inclusiva posible es la aceptabilidad y la adaptabilidad. Primero, aceptar, y miren ahí las palabras, con seguridad, con calidad, y esta palabra me encanta, calidez, ¿ya? Las cualidades que tienen los profesores, pero no solo las cualidades que tienen los profesores, sino también toda la diversidad que tenemos en el salón. Y lógicamente adaptar los medios, los recursos, las metodologías a los diferentes contextos socioculturales, a las diferentes escuelas y a los diferentes perfiles de estudiantes que tenemos. Dicho esto, en cualesquiera de los principios filosóficos o principios pedagógicos, siempre tomen en cuenta estas condiciones. ¿Ya? Esta parte es importantísima. Luego de eso, vamos a recordar, le decía que el tema principal son los principios, pero vamos a recordar un poco de los principios filosóficos. Y el primer principio que les quisiera recordar es el fomento a la identidad de México. Esto es lo primero, porque una persona sin identidad, no solo de quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, una persona sin identidad nacional es muy difícil, porque ¿dónde estará parada? Por ejemplo, yo llevo un poquito más de 20 años en México. Sin embargo, cuando a mí me preguntan, yo siempre digo, soy cubana y soy mexicana. ¿Por qué? José Martí decía algo bien bonito. Tierra es donde se nace. Por tanto, mi terruño, ahí está. Mi esencia de cubana, ahí está. Pero país es donde se vive. Entonces, ¿en qué país estoy? En México. ¿Qué leyes debo de cumplir? Las de México. ¿Qué valores debo de vivir, debo de respetar? Los de México. Por eso, hace ya más de 12 años, pues me sometí a la nacionalidad por examen, la probé y ya hace más de 12 años igual tengo la nacionalidad mexicana. Porque cuando estás bien parada con esa identidad, donde quiera que te encuentres, vas a saber hacia dónde va. Eso es importante formarlo en los estudiantes. Por eso, aunque sean principios filosóficos, cuando yo voy a preparar mis clases en el nivel que sea, yo tengo que preparar mis clases desde una identidad. Aquí hay varios de Durango, de Chihuahua. He tenido la suerte, a Chihuahua no he ido, pero a Durango sí. He tenido la suerte de ir a Durango y estar no solo en Durango, sino en varios estados de la República. Y es increíble como cada estado tiene su propia identidad. Cada estado tiene su propia
música, su propia cultura, su propio traje. Eso hay que trabajarlo. Hay que hacer que el estudiante se sienta orgulloso de saber de dónde es. Trabajemos la identidad en cada clase. A partir de ahí viene el segundo principio, que es el principio de la responsabilidad ciudadana. Se habla muchísimo de empresas socialmente responsables, se habla muchísimo de tener una responsabilidad como persona, pero también tengo que desarrollar en mis estudiantes la responsabilidad ciudadana de como seres que son responsables de su entorno, crear personas que sean capaces de ser agentes de cambio social, desde que son chiquititos, desde que recogen los papeles que hay en la calle, desde que le dicen a su papá, papá, no tires el chicle en la calle, papá, no tires el papel, desde que no permiten que otra persona le pegue a un animal, le pegue a otra persona. Cosas, empezar desde la infancia por trabajar estos principios cívicos que nos hacen ser, lógicamente, una persona con una responsabilidad ciudadana. Y tenemos la parte de la honestidad. Esto es otro principio filosófico que es importantísimo tomar en cuenta. Y la honestidad en cada una de nuestras acciones como persona, pero también la honestidad como profesionales de la educación. Acuérdense que una de las ramas de la filosofía es la teleología, que la teleología es la rama que estudia el fin de la axiología, el fin de los valores, el fin de la ética en una determinada profesión. Y la educación como tal, si nos vamos ya a las diferentes ramas, a la pedagogía, a los educadores, a los maestros de cualquier área, tenemos una ética de la profesión. Entonces, desde esa ética, también enseñémosla en los entornos donde estemos y trabajemos en eso con el niño. El niño tiene que también desde chico aprender a tener una honestidad. Y de ahí nos vamos al cuarto principio, que tiene que ver con la participación en la transformación de la sociedad. No solo ser ciudadanos responsables, sino ciudadanos que transformemos nuestro entorno. No solo dentro de la escuela, fuera de la escuela. Esta parte es importantísima porque aquí se le enseña al niño a que él también, por ejemplo, puede tener su salón recogido. Cuando le decimos al niño en esta parte de participación para transformar la sociedad, bueno, hoy niños y padres vamos a hacer trabajo voluntario, vamos a venir hoy entre todos me está saliendo algo aquí, bueno, déjame hacerle así, a ver si ya no sale más. Entre todos vamos a ir a embellecer la escuela, vamos a ir a poner la escuela limpia, vamos a ayudar a las personas de servicio, vamos a transformar nuestro salón de clase desde esas acciones para que no solo aprenda a respetar el trabajo del otro, sino también que lo aprenda a hacer él. Otro de los principios para mí bien importante es el principio quinto, que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana. Cada ser humano merece un respeto. Por tanto, eso empieza desde la labor docente en toda la parte de respetar los derechos humanos, en cómo le hablamos a los estudiantes, en cómo los observamos, en cómo no le damos la espalda, en cómo sobre todo los escuchamos. Esto es bien importante en cuando no hay discriminación dentro y fuera del salón de clase y aceptamos las diferencias. Desde ahí estamos respetando esa dignidad. Tenemos también el principio número 6, que tiene que ver con la promoción de la interculturalidad.
Cada uno de nosotros, lógicamente, desde la familia, desde el núcleo familiar, viene ya con una cultura que es transmitida y se sabe, primero a través de los genes. Se ha visto que, por ejemplo, las facilidades para la música, para el baile, para determinados aspectos de la cultura, pero también del entorno, se heredan. De hecho, hay una ciencia, algunos le llaman pseudociencia, sin embargo, tienen sus propios métodos también y objeto de estudio, ¿ya? Que tiene que ver con esta parte de cómo se heredan rasgos culturales de los papás, de los abuelos, y uno dice, bueno, ¿cómo esto se hereda? Pues sí, también se hereda, no solo tiene un componente social, pero desde ahí, desde la familia, desde la propia persona y desde la sociedad, respetemos las diferentes culturas. Por ejemplo, esto lo vivimos mucho los que somos inmigrantes. A mí, cuando yo llegué a México, sufrí mucho esto, y no solo como extranjera, sino como mujer. Increíblemente, o desgraciadamente, habían algunas, o hay algunas paisanas que no dejaron muy bien paradas a las cubanas. Una de ellas es pues, Niurka, con algunas cosas que hace. Y entonces te etiquetan, usted es de Cuba. Y lo viví en carne propia. Me acuerdo que fui a vivir a Mérida, donde comenzó Niurka y algunas bailarinas su show. Y yo llegué a vivir a Mérida y estaba una vez limpiando afuera, así, tirando agua y todo, y pasa una persona de allí, vestida así con toda yucateca, con el hipil, todo, y me dice, ¿y usted, cómo me dijo, es de acá? Digo, bueno, estoy viviendo acá, pero, es extranjera, ¿sí? Y es cubana, ¿sí? Y es bailarina, ya directo me pusieron así la etiqueta en la frente. Digo, no saben, respiré, ya me habían contado, ¿no? Conté hasta 1000 y le digo, mire, estoy limpiando, no tengo tiempo ahora, y no soy bailarina, me encanta bailar, pero no lo soy. Si usted quiere un día venga, le doy un cafecito cubano y le enseño mi currículum, no pasa nada. Pero es triste que te traten así, ¿no? O a mis hijos, por ejemplo, no sé, un viaje, una maestra reprobó a mi hija porque en vez de poner banqueta, puso acera. Y tuve que ir a la escuela y le dije, maestra, es lo mismo, son sinónimos. No, pero acá se usa banqueta, no se dice acera, se dice banqueta. Y digo, maestra, no me la puede reprobar, porque el español es universal y la RAE tiene sinónimos y son sinónimos. Entonces, esas son minucias, pero habían cosas más fuertes que cuando estás preparado, esas cosas, bueno, llega el momento que te ríes, pero cuando eres un niño y te hacen esa discriminación porque vienes de otro lugar o porque vienes de otro entorno o porque a lo mejor eres negro o porque a lo mejor eres indio o por esas discriminaciones o porque a lo mejor tienes una situación que, no sé, tienes otra lengua y te discriminan y no aceptan esa diversidad cultural y lingüística, es bien difícil. En la actualidad, por ejemplo, que yo también doy clase en la Nahua y tengo varios alumnos de Sudamérica, ellos no los cuentan. Maestra, sufrimos mucho porque, por ejemplo, sobre todo los dominicanos, sufrimos mucho porque nosotros hablamos pues comiéndonos la L, la G, así se habla en Dominicana, pero hablar aquí empezamos a hablar y se ríen de nosotros. Es triste para cuando, si no lo vives nunca, pues no te das cuenta, pero cuando lo has vivido, enseguida entiendes a tus alumnos y eres muy empática con ellos, ¿no? En esta parte. Entonces, cuidemos el entorno, esta parte, y respetemos la diversidad cultural y lingüística, porque es más rica, además. Si aprendemos de todos y entre todos, es mucho más rico el aprendizaje. Y por eso me quise detener aquí, porque México cada vez es un país más multicultural. Hay personas de muchas partes. Aquí, por ejemplo, Quintana Roo, hay personas de todas partes. Los extranjeros llegamos y vemos el lugar tan lindo y pues de aquí soy, de aquí me quedo, ¿no? Y así le pasa a muchas personas, no solo
de otros países, sino también de otros estados. Entonces, esto es un principio que por lo menos en este estado hay que respetar muchísimo, pero en cualquier lugar hay que respetar las diferentes culturas y las diferentes lenguas en esta parte, ¿no? Viene también el principio número 7, que tiene que ver con la promoción de la cultura de la paz. Y esto es tan importante. Miren ahora la situación tan difícil que hay entre Rusia y Ucrania por una cuestión absurda, ¿ya? Entonces, que una persona que pudiera ser brillante para transformar el mundo por la inteligencia que tiene, como es Putin, como no lo es y al contrario está invadiendo otros países por cuestiones que no son ni justificadas. Entonces, desde chiquitos hay que vivir por la paz y hay que enseñar a los niños que es preferible llegar a acuerdos siempre que se respeten los principios que llegar a una guerra. Entonces, trabajemos por la paz. Esta parte es importantísima. Y bueno, esto donde se refleja también en la Agenda 2030, el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, paz, justicia e instituciones sólidas. Trabajemos esto, ¿ya? Trabajemos desde el principio filosófico de la nueva escuela mexicana, pero también desde el principio Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 por la paz de la Agenda 2030, para que ustedes vean la congruencia que hay de estos principios con lo que plantean las instituciones internacionales. Y el otro principio es el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Todo lo que nos rodea es importantísimo. Ya lo vimos con la pandemia cuando nos encerraron, gracias a Dios. Y yo digo gracias a Dios porque el planeta tuvo casi 2 años de respiro. Aquí, por ejemplo, fue increíble cómo las playas se limpiaron, cómo empezaron a verse mariposas. Yo no sé, por ejemplo, en Durango, qué cambios habrán visto ustedes en el ambiente, pero aquí realmente una de las cosas que más se vio fue la limpieza de las playas y las mariposas. Fue increíble. Entonces, de verdad el ser humano, toda la parte del cerebro, tenemos 3 cerebros, la parte de la neocorteza que nos da o nos diferencia a los animales porque razonamos, porque tenemos lenguaje, ¿dónde la dejamos a la hora de respetar el ambiente? De verdad que hay que hacerlo porque si no nos vamos a quedar pues sin planeta. Y esto tiene que ver también, aquí se los pongo para que vean la relación con los OECD en la parte de el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que tiene que ver con la acción por el clima, el Objetivo de Desarrollo 14, que tiene que ver con la protección de la vida submarina. Aquí, por ejemplo, en todo lo que es que les encanta venir, y por eso se los voy a contar, todo lo que es lo que le llaman la barrera coralina de toda la parte de Mesoamérica, que incluye todo lo que es Guatemala, Belice, todo lo que es la parte de Quintana Roo. Cada vez se queda más sin coral, los corales están teniendo como un hongo que los pone blanco. Y entonces estamos haciendo ahora toda la siembra de coral. ¿Por qué? Porque hay que proteger la vida submarina. Se están haciendo acciones, por ejemplo, de sembrar manglares, porque dada el crecimiento turístico empezaron a perderse los manglares. Entonces, bueno, hay que ver en la escuela qué se está haciendo por esto. Y el 15, que tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres que hay a nuestro alrededor, que desde la acción docente nos corresponde cuidar. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Por ejemplo, aquí en nuestra universidad, uno de sus principios es la sostenibilidad y, por ejemplo, nadie puede ir a la universidad con PET. Todo el mundo anda con su termo. Nadie puede llevar ni cubiertos, ni vasos, nada que sea de plástico
ahora se me olvidó el nombre, desechables, ninguno. Todo tiene que ser, cada quien tiene que llevar su cubierto y tiene que llevar su termo. Y si un estudiante, un maestro entra con su botella plástica, se le deja fuera con la pena, pero no la puede entrar. O la bota o se la da otra persona, pero a la universidad no se puede entrar así. Entonces, vean ustedes estos principios, cómo lo pueden aplicar desde sus entornos. Entonces, bueno, estos son los 8 principios filosóficos y aquí quisiera que 2 o 3 personas me hablen un poquito, muy rápido, de por qué para ustedes como docente, quisiera que me den respuesta a eso, ya sea oral o por el chat. Por el chat todos los que quieran y oral 2 personas. ¿Por qué para ustedes como docentes son muy importante conocer y sobre todo aplicar en este acto educativo diario estos principios filosóficos? Quisiera escucharlos. ¿Alguna participación? No me dejen así como hacen nuestros alumnos, que uno les pregunta y entonces, adelante Luz María, muy bien, adelante. Te escucho. El audio está apagado. Considero que aplicar y conocer los principios filosóficos en la educación básica, vamos a hablar desde el nivel que me encuentro, son lo que conduce a la educación, lo que debe uno preparar un alumno con una educación integral. Si nosotros consideramos todos estos principios filosóficos en nuestra enseñanza-aprendizaje, estaríamos teniendo una educación integral en cuanto al conocimiento, en cuanto a nuestra identidad nacional, el cuidado a nuestro medio ambiente, pensar en un desarrollo sostenible. De esta manera estaríamos formando alumnos críticos, responsables. Entonces, va más allá de que sea la idea o el fin de la educación. Sería todo. Muchísimas gracias, Luz María. Excelente participación con esta integralidad en la formación del estudiante que queremos tener. Y adelante, Patricia. Muchas gracias. Adelante, Patricia Hernández. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo lo siento como también parte de la formación del currículo oculto, ese currículo del que no hablamos, pero que definitivamente está presente todos los días dentro de las aulas, ¿no? Como acciones pequeñas que nosotros hacemos día a día, pero que a la larga tienen un efecto pues muy padre, ¿no? Porque van cumpliendo con cada uno de esos principios filosóficos. Son el fundamento de nuestro actuar diario, diría yo. Exacto, dirías con toda razón. Los principios filosóficos son el fundamento de la acción docente para lograr esa formación integral. Porque yo puedo cumplir con todos los principios pedagógicos que ahorita vamos a hablar, con todos. Pero si yo no tengo en cuenta en estos principios, estos fundamentos, este respeto por la diversidad, este respeto por la dignidad humana, que como tú bien dijiste, no es que yo lo tenga que decir en este currículo abierto, en este currículo explícito, pero sí deben de estar siempre implícito en las acciones de cada docente. Es decir, desde que el docente llega y dice buenos días, desde que el docente mira, ya sea aquí a nivel virtual, si ustedes ven, ustedes no tienen la cámara, pero yo sí, porque es por respeto a cada uno de ustedes, que ustedes vean mis ojos, mi cara, porque acuérdense que transmitimos con alrededor del 70% del lenguaje corporal. Entonces imagínense la importancia, aunque esté virtual, que este alumno me observe, me vea, y eso tiene que ver con la dignidad y la honestidad con el otro, porque el alumno ve lo que estoy haciendo, ¿ya? El alumno ve lo que estoy expresando. Entonces eso debe estar en cada una de nuestras acciones. Muchísimas gracias por esas 2 participaciones. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
yo les voy a poner rapidísimo un video y quiero que lo observen y vayan tomando nota de este video, porque luego los voy a poner, los voy a separar muy rápido por equipos de manera aleatoria para que ustedes saquen cuál es la idea esencial, lo que les transmitió ese video, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escuchar el video muy atento, tomen nota de lo que sea más significativo y luego los pongo por equipo. Vamos entonces a armar los equipos. Vamos a ver si me da la posibilidad. Voy a dejar de compartir y si no puedo armar los equipos, no pasa nada. Ahora sí me los deja hacer. Perfecto. Aquí tengo la opción. Los voy a armar de manera voluntaria. Voy a hacer unos 8 equipos. De manera voluntaria no, de manera automática. Y bueno, los va a ir llevando a las salas de manera virtual, van a estar, ya las estoy abriendo, se los va a ir llevando y les voy a dar justo 3 minutos, no más, debatan en 3 minutos. Ahí se los va a ir llevando poquito a poco a las salas. No se desesperen, ya se están armando las salas. Maestra, una disculpa, me regresé porque todavía no terminaba de dar la indicación. Les voy a dar. ¿Cómo? Me regresé con usted porque no terminé de escuchar la instrucción. Le di a aceptar. Es la parte donde van a sacar la idea esencial del video. Ah, muy bien. ¿Ya? Y solamente ¿cómo me regreso a mi sala? Ahora te regreso. ¿Cuál es tu sala? Decía grupo 7. ¿Y tu nombre es? ¿Cuál es tu nombre? Sheila. Bueno, si no, es que aquí ya están, me faltan 2 por asignar. Déjenme ir asignando indistintamente, a lo mejor te manda a otra sala, no pasa nada. Lo importante es que debatan. Entonces, creo, me falta, a ver, no sé por qué todavía tengo aquí a Elizabeth y ya la asigné. Y a Trinidad, porque también lo asigné ya. No sé por qué no se los ha llevado. Porque ya están. A ver, déjenme. Son rebeldes. Trinidad. Son rebeldes. Es que, sí, no sé si es la internet de ellos, pero como que aquí no me aparecen sin asignar. Tengo algunos que no sé por qué no se han ido a sus equipos, porque deberían de ir a sus equipos.
Bueno, entonces no pasa nada. Aquí todo tiene solución. Los que estamos aquí, que son 11, vamos a poner la cámara y vamos a debatir un poquito. Ya fíjense, ya algunos se los están llevando. Chicos, hay que entrar a las salas que les asignaron. Ando perdida. Ricardo, estábamos en la sala 2 y terminamos. Ah, excelente. Entonces, si ya los que ya terminaron, pues sí, hay que regresar a la principal.
Doctor, disculpe, ¿qué se va a hacer? Lo que pasa que yo estaba conectada por vía llamada y de hecho la corté para conectarme aquí y cuando entré ya no supe cuál fue la indicación. Es que iban a socializar un video que les compartieron, pero ya están regresando todos a la sala principal. Ah, ok. Gracias, doctor. Ah, está poniendo en práctica lo del teléfono. Sí, sí, es que se me acabaron los datos y venía en carretera, así que por eso hice la llamada, pero ya llegué aquí, ya puse datos y ya me conecté. Los 20 pesos. Bueno, ya se están integrando de nuevo a la sala. Vamos a esperar que estén todos, ya los están trayendo de nuevo para acá. Ahí van, ahí van. Ahí van. Y ahí quisiera, por favor, que en el chat, para hacer esto más dinámico, que en el chat un miembro del equipo, ustedes saben que los equipos siempre hay alguien que de manera natural asume la batuta sin que se lo diga, generalmente es una persona con madera de liderazgo. Entonces, esta persona ponga en el chat, por favor, cuál fue la reflexión, la idea esencial de ese video para que entre todos aprendamos, ¿no? Entre todos aprendamos y le voy a dar la palabra a los 3 primeros equipos que su representante levante la mano, porque bueno, fueron varios. Entonces, las 3 primeras personas que levanten la mano, ahí le doy la palabra de forma oral. ¿Quiénes empiezan? ¿Quiénes son los 3 primeros que quieren dar, pues bueno, su idea, su reflexión sobre el video? ¿Quién lo hace? Buenas tardes, a sus órdenes, Patricia Marín desde Aguascalientes, saludos. Vamos a Aguascalientes, adelante. Ese me falta por conocer, no conozco Aguascalientes. Pues aquí la esperamos próximamente, aunque estemos en pandemia y estábamos en el único estado en semáforo rojo, pero estamos listos para recibir la Feria Nacional de San Marcos en este 2022. A ver qué tal nos va. Entonces, cuestiones políticas que no nos metamos en esos temas. Sí, mire, de manera muy concretita, comentaba yo con el equipo que definitivamente como docentes tenemos que ser ese modelo de valores, modelo de humanidad, ejemplificar a ellos con la vivencia, pero sobre todo con el ejemplo de esa parte de los valores y de los fundamentos filosóficos, que es lo que sustenta, independientemente de la nueva escuela mexicana o de los anteriores programas, pues la cuestión humana que es el eje vertebral de nuestra formación docente. Somos servidores y estamos hacia la parte humana y cálida del ser humano. A partir de ese modelaje, pues tenemos que proyectarlo. Si estoy enseñando matemáticas, pues de alguna manera no olvidarme de la cuestión valoral, ¿no? En todo momento estar siendo esa parte tanto empática como el ejemplo. Y a partir de todo eso, pues tomar en cuenta e integrar la diversidad que tenemos dentro del aula. Entonces, de manera muy concretita es prácticamente eso. Somos el ejemplo y a partir del ejemplo vamos a poder en todas nuestras materias o desde que estamos en el plantel escolar, pues de alguna manera ir proyectando esa cuestión congruente del hacer, el decir y ejecutar. Entonces, pues nada más de manera muy concreta. No se me da lo concreto, pero prácticamente es eso. A los maestros es muy difícil, no te preocupes por eso. A los maestros nos es muy difícil a veces ser concretos, ¿no? Pero hacemos el intento. Entonces, le sigue Dulce y luego Sheila. Adelante, Dulce. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dulce. Nosotros concluimos que pues la idea central es que nos propone el cambio de paradigmas en nuestras prácticas de enseñanza y que pues propiciemos en nuestros alumnos el gusto por aprender, dejando de lado lo memorístico para que el niño aprenda a hacer haciendo. Y cuando el niño permanece en una participación activa haciendo,
nosotros tenemos la oportunidad de llevar a cabo esa evaluación de manera integral. En lo que el niño hace lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. Una parte que nos encanta y que en lo personal se me estaba escapando es que tengamos claro de esa transición de la disciplina, que ya no depende de normas, ya no está normando las conductas y qué hacer del niño, sino que es modelarle con el ejemplo y que el niño sea consciente de los comportamientos y acciones que va a llevar a cabo, pero es importante modelar con el ejemplo. Muchísimas gracias, Dulce. Excelente participación. Bueno, representando al equipo, muchas felicidades. Y fíjate, algo igual que rescato es esta parte que hablas del ejemplo del docente. Y no por gusto, y no está trillado, lo que se plantea que el ejemplo arrastra. Entonces, por eso hablaba en un inicio de la ética de la profesión docente. El docente, cuando escoge esta carrera, ya sabe que, como la vitacilina, ¿no? En la escuela, en la casa, en la familia y en cualquier lado, pues tenemos que ser realmente, tenemos que ser éticos y tenemos que ser el ejemplo. Aquí sí, no es como otras profesiones. En la calle todo el mundo ya te dice maestro o te dice miss, como te quiera llamar, ¿no? Como te digan los niños, pero así nos identifican. Entonces, el ejemplo es algo importantísimo. Muy bien. Y adelante, Sheila. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí la idea central que nosotros observamos fue que el nuevo modelo educativo procura la educación integral del alumno y que a través, aparte del aprendizaje formal, pues sí es importante darle y prestarle atención al aprendizaje informal y el aprendizaje en comunidad, como lo mencionábamos entre el equipo, la palabra guía, pero el ejemplo arrastra. Excelente, Sheila, la intervención. Gracias. Y fíjense cómo en las 3 intervenciones está muy claro este enfoque humanista, este enfoque donde los valores, el ser humano está en el centro del proceso. Muchísimas gracias a los 66 participantes por su participación en estos equipos, y yo les pido que lean en el chat, porque está increíble las participaciones que fueron poniendo sus compañeros. Cada una de ellas está muy buena. Entonces, después al final las podemos retomar. Vamos entonces aquí a proyectar para ahora irnos a los principios pedagógicos. Cada uno de los 14, antes eran 12 y luego se incluyeron 2 principios más como que se separaron. Vamos a ver estos 14 principios pedagógicos. Aquí una historia con este presi, les voy a hacer la historia. Este fue uno de los primeros presi que aprendí a hacer. Entonces yo misma digo, ay, este no me quedó muy así, pero el contenido sí me gustó. Y entonces lo sigo utilizando, ¿ya? Vamos a trabajar. Vean que uno lo ve así y uno dice, ay, como que no. Pero realmente, déjenme ponerlo en grande y subir esta parte para que no nos moleste y poder ir trabajando. Ah, no, lo tengo que, aquí está. Vamos primero a definir, esta parte es para ustedes, pero muy rápido. ¿Qué cosa es un principio? Un principio es aquello que nos alinea, que nos guía. Ahí hay muchísimas significados, ¿ya? Es el origen de algo, también puede ser la causa, es lo que nos permite seguir por una línea, ¿ya? Eso hay muchos términos desde la RAE de lo que son los principios. Para mí una de las frases que más marca lo que para mí es un principio, porque esto siempre me lo decía mi papá, que en paz descanse. Si tú tienes buenos principios, si tú sabes cuál es tu paradigma de vida,
cuáles son tus principios como maestra. Realmente estés en el país que estés en el nivel que estés, los vas a seguir. Por eso cuando se habla de nueva escuela mexicana, a mí en lo personal, es un criterio muy personal. Para mí no es ninguna nueva escuela mexicana. ¿Hubo cambios al artículo constitucional tercero en el 2019? Sí, hubo cambios, incluyeron palabras muy importantes como inclusión, equidad, obligatoriedad. Pero la realidad es que está en el papel. La realidad es que eso a ciencia cierta no se está cumpliendo. Sin embargo, los principios, aunque lo hayan extendido a 14, los principios no son nada nuevo. Cuando estudiamos a México y la historia de la educación en México, sobre todo siendo México en los años 40, 50, hasta los 60, punto de referencia en la educación latinoamericana. Cuando uno hablaba de México en educación, de verdad, ustedes a lo mejor pueden decir, Cuba es un punto de referencia. Yo les puedo decir que cuando yo estudiaba, México era un punto de referencia, digo era, tristemente, en la educación. Luego vino como una ruptura, una gran corrupción, no voy a entrar en política, pero hay cosas que hay que hablarla porque son reales, una gran corrupción, un gran sindicalismo y muchísimas cuestiones a nivel de educación y muchísimas cuestiones administrativas que se fue perdiendo la esencia de la labor del docente y llenaron tanto al maestro de trabajo administrativo que ya el maestro no tenía tiempo realmente para disfrutar la esencia de lo que es el objeto de la educación, que es la formación social, la formación en valores de ese ser humano. Se perdió y hay que rescatarlo. Y aunque para mí, les digo, la escuela mexicana no es nada nuevo, hay muchas cosas que ya se hacían muy bien, solamente hubo momentos en el camino que se perdieron y gracias a Dios se están volviendo a rescatar. Sin embargo, cuando un maestro tiene muy claros sus principios, esté el sexenio que esté las ideas que esté, porque una de las críticas a la educación en México es que cada 6 años está cambiando. Ahora vuelve a cambiar con un nuevo enfoque que tiene ideas, como digo yo, ideas finlandesas. Y me pregunto, ¿por qué ideas finlandesas y no ideas mexicanas? Si nosotros no vivimos en Finlandia, no somos finlandeses, no somos europeos, somos latinos, somos caribeños. Entonces, fíjense cómo estoy hablando de principios, sin llegar a los 14 principios. Pero les digo esto porque no importa qué principios nos estén diciendo, cuando tenemos claridad siempre en los principios como seres humanos y en los principios como maestros. Cuando un maestro tiene claro lo que tiene que hacer, no importa el sexenio, no importa el modelo, realmente sabe lo que va a hacer con sus niños y sabe lo que va a hacer en sus 4 paredes de clase. Y una de las cosas que va a hacer es esto, jamás perder nuestros principios. Estos principios están muy bien diseñados, indiscutiblemente. Lo que tristemente a veces solo se le exigen a los maestros, cuando son principios que tanto desde la secretaria de Educación, que da vergüenza con las cosas que ha hecho, hasta cada uno de los actores directivos, administrativos, docentes, y si se los enseñamos a los padres de familia, que son un mediatizador social importantísimo en esto, pues vamos a crecer en la educación, porque los principios pedagógicos marcan la línea a seguir. Si los principios filosóficos le dan el fundamento a los principios pedagógicos y al accionar docente, los principios pedagógicos me marcan la línea, me marcan lo que yo debo cumplir en cada ambiente educativo. Entonces, siempre acuérdense esto, ¿no? Cambia tus hojas, pero no pierdas tus raíces. Cambia tu opinión, porque a lo mejor escuchas criterios mejores, pero no pierdas tus principios. Esto es lo que te va a definir como ser humano. Y a partir de ahí, los principios
nos permiten, lógicamente, que los docentes en cualquier nivel, en cualquier ambiente educativo, seamos los mediatizadores entre estos estudiantes, entre el mundo social, entre las condiciones y los saberes que vamos a enseñar, que los saberes desde que se empezó con las primeras escuelas, no sé si ustedes saben cuál es el significado etimológico de escuela, pero escuela, el significado viene del griego, que quiere decir eskol, y eskol quiere decir espacio para la recreación. Ojalá, cumpliendo con estas cosas, nuestras escuelas se conviertan en espacios para la recreación, en espacio para disfrutar del aprendizaje. Porque si además lo ligamos con lo que quiere decir filosofía, filo, amor, sofía, saber. Amor por el saber, si tenemos todo eso junto y lo tenemos clarísimo, entonces los principios pedagógicos se van a convertir en un accionar de cada uno de los docentes. Y a partir de ahí vamos a hablar muy preciso del primer principio. Aquí lo tienen, que es poner al alumno y al aprendizaje en el centro educativo, en el centro de ese proceso. Y eso marca muchísimo la diferencia, o marca muchísimo este enfoque humanista que tiene la escuela mexicana. Ya poner al ser humano, y en este caso al estudiante, en el centro del aprendizaje, y como ustedes pueden ver ahí de manera muy clara, ayudarlos a desarrollar su potencial cognitivo, brindarles recursos tecnológicos, recursos humanos. Vimos que en la pandemia uno de los recursos más fuertes que hubo que utilizar fueron los recursos emocionales. Nos dimos cuenta que el alumno y la familia valoró muchísimo más, no al maestro que más sabe, sino al maestro más humano, al maestro más empático, al maestro reflexivo, al maestro comprensivo. Entonces, hagamos esto. Este es el principio, el primero, poner al alumno en el centro. El segundo principio que tenemos es tener en cuenta siempre los saberes previos del estudiante. ¿Y por qué yo digo que este principio no es nuevo? Por favor, ya Piaget, ya Ausubel, el precursor del aprendizaje significativo, habla de la necesidad siempre de partir de los saberes previos para relacionarlos con los saberes nuevos y a partir de esa relación crear que el alumno sea capaz de construir, de crear, de transformar sus propios aprendizajes. Pero además, si nos vamos más atrás, cuando estudiamos a los 3 Juanes de la pedagogía, que esos no se nos pueden olvidar. Juan Comenius, el padre de la didáctica, Juan Rociao y Juan Pestalozzi, yo siempre le digo los 3 Juanes, ellos hablan de la necesidad de partir de esos aprendizajes que ya tiene el niño. Pero además me voy a ir más atrás. Si nos vamos a Hipócrates, el padre de la pedagogía, el padre de la medicina y el creador del primer método didáctico, la mayéutica. ¿Y qué habla la mayéutica? Sacar de adentro lo que tiene el estudiante. Y cuando tú sacas de adentro, con preguntas, con debates, con experiencias, N números de actividades didácticas, cuando tú sacas de adentro lo que tiene el estudiante, ¿qué es? Los saberes previos, porque ya vemos que el alumno no es una tabla rasa. El alumno en cualquier nivel viene con determinados conocimientos previos. Por tanto, para hacerlo significativo, partamos de esos conocimientos previos. Luego viene el principio número 3, que tiene que ver con ofrecer este acompañamiento. Y miren cómo cada principio
se va relacionando con el anterior, ¿ya? El principio número 1 nos marca la pauta. El alumno es el centro. El principio número 2, tomando al alumno como centro, parto de tomar en cuenta a través de, por ejemplo, un diagnóstico también, sus conocimientos previos. Parto de esas necesidades que tiene el alumno. A mí me gusta más partir de las potencialidades. Yo prefiero partir de lo que es capaz de hacer. Y después veo qué apoyos necesita. Y a partir de ese principio 2, entonces, ¿qué hago? Que ya me di cuenta de cuáles son los conocimientos previos, de cuál es el potencial, de cuáles son las necesidades, pues brindo ese acompañamiento pedagógico, emocional, esas tutorías, depende de cada nivel, el tipo de acompañamiento que se dé, pero siempre debe haber un acompañamiento. Por ejemplo, esta enseñanza híbrida, y digo híbrida porque hay una presencialidad virtual de forma sincrónica, demostró que es súper necesario el acompañar. ¿Qué entendiste o cómo me expliqué? ¿En qué te apoyo? ¿Ya? ¿Qué acciones vamos a hacer entre tú como estudiante, tu familia, yo como maestro? Esa triada es importantísima siempre tomarla en cuenta en ese acompañamiento. Vamos a ver entonces también el cuarto principio. Bueno, ya le estoy dando ese acompañamiento, pues en ese acompañamiento mostrar interés, que el alumno sepa que yo estoy tomándolo en cuenta para preparar las secuencias, mis clases. Cuando yo el primer día de clase le presento lo que van a aprender, y no solo lo hago de aquí para allá, sino que les digo, a ver, ¿cómo aprenden ustedes? ¿Cómo les gustaría? ¿Cuáles son de este tema? ¿Cuáles son los temas que ustedes creen que verán, que vamos a ver? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Ya? ¿Qué les gustaría hacer en esta materia? Involúcrenlo, porque con esas palabras o estas preguntas que tienen un impacto más emocional, porque lo estás involucrando a ellos, el alumno se da cuenta de que lo tomaste en cuenta y entonces lo estás poniendo en el centro y estás tomando en cuenta también cuáles son los métodos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los medios y herramientas con las que mejor aprenden. Y luego que ya tenemos esto, nos vamos al principio número 5, que tiene que ver con durante toda la clase, dar una gran motivación a los estudiantes. Acuérdense que el docente, y lo dice la Ley General de Profesión Docente, que el maestro es el responsable del proceso de enseñanza de ese estudiante. Y claro, el estudiante también tiene un porcentaje de responsabilidad en su aprendizaje, no en la enseñanza, en su aprendizaje. Pero en esta parte, si hay un compromiso, si hay un proceso de enseñanza-aprendizaje bilateral y el maestro entonces se hace responsable en este sentido, va a ser entonces muy factible que poco a poco hagamos que el alumno también vea la importancia de, según la edad, ir autorregulando su aprendizaje, ir haciéndose responsable de su aprendizaje. Y esto hace entonces que el alumno se vuelva un constructor, un ente activo de su aprendizaje. Vámonos entonces que teniendo en cuenta todo esto, hay que reconocer la naturaleza social del conocimiento. ¿Y esto a qué se refiere? Yo estoy segura que cuando ustedes trabajaron en equipo, esos 3-4 minutos donde pudieron ustedes socializar lo que les quedó del video, de seguro aprendieron muchísimo más que de observar el video, porque aprendieron entre ustedes, aprendieron de manera colaborativa,
debatieron, porque se ha visto, y esto Vygotsky, de hecho, es uno de los aportes de Vygotsky en cómo él explica la formación de las funciones psíquicas superiores, cuando dice que primero se forman en el plano social, ¿ya? A partir de esa interacción entre los mediatizadores sociales. Ese aprendizaje social se procesa a nivel interno, se concientiza, y una vez que ya lo concientizas, que lo organizas, que lo planificas y entonces lo ejecutas, cuando tú lo ejecutas, lo aplicas en un ambiente igual de equipo colaborativo, vas a aprender más, porque va a haber un proceso de intercambio de ideas y un proceso de retroalimentación de ideas. Y aquí entonces vas a ver cómo a mí esta parte de que los alumnos que van en otro nivel de aprendizaje ayuden a los demás. Yo aquí, como experiencia de tantos años trabajar en educación especial, sí les puedo dar aquí una sugerencia. Cuando ustedes utilicen a los estudiantes que tienen determinadas potencialidades para ayudar al otro o para monitor, enséñenlo a que enseñe a su compañero los pasos, el procedimiento, no a que le dé la respuesta. Eso se llama falsa ayuda, porque si siempre un alumno o el maestro le va a dar la respuesta correcta al que todavía no llega a la solución, ese se va a adaptar y va a decir, ay, ¿para qué me esfuerzo? Si total me van a ayudar y total me van a dar la respuesta. Eso se aprende mucho en la educación especial y entonces, sugerencia, no le den la respuesta. La ayuda que sea en que el otro compañero les refuerce los pasos, les refuerce la metodología, les refuerce el cómo hacerlo para que el otro que necesita el apoyo a su ritmo, a su tiempo, con un poco más de trabajo, no pasa nada, pero lo va a lograr, porque lo va a hacer por él mismo. Entonces, esto también implica que la persona se esfuerce para que vea sus logros. Es una sugerencia en esta parte que a veces damos lo que decimos el error en la ayuda. Cuiden esta parte ya en la práctica docente. Nos vamos al principio 7, que una vez que ya tenemos todo eso, pues entonces diseñamos situaciones didácticas que van a aprender o van a propiciar este aprendizaje situado. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la naturaleza y de los animales aquí en Quintana Roo, y siempre que se permita, pues vayamos a la playa. Primero empecemos con lo que tiene, situémoslos en el contexto. Ahora con la pandemia no podemos, pero yo sí puedo poner videos donde el alumno vea. Yo sí puedo a lo mejor llevar o enseñar determinadas imágenes tratando de que sea lo más contextualizado posible. O no sé, un ejemplo que siempre pongo. Si yo estoy en historia y voy a hablar, no sé, de la Revolución Francesa, entonces en esta parte al menos poner películas de esa etapa de Francia, que ir vestida, tratar de buscar una forma de cómo se vestían, cuáles eran los contextos culturales, económicos, pero a través de películas, de video, que yo lo trate de hacer lo más situado si estoy de manera virtual, pero si estoy de manera presencial y tengo la oportunidad de llevarlos a excursiones, de llevarlos a la naturaleza, al entorno lo más real posible, háganlo. Traten de hacerlo lo más situado. Luego viene, y ustedes en los equipos que visité hablaron muchísimo de esto, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Yo aquí les sugiero muchísimo profundizar en la teoría del profesor Biggs de la alineación constructiva, que tiene que ver entre, primero, la pregunta, ¿qué ser humano quiero formar? Y de ese ser humano que quiero formar, bueno, ¿cómo lo voy a evaluar? Quiero un ser humano crítico, transformador, entonces lo voy a evaluar a través de debates,
a través de proyectos, a través de modelación de situaciones. ¿Por qué? Porque para que de verdad él pueda tomar postura y él pueda transformar. Y si lo voy a evaluar así, entonces así lo voy a enseñar para que así él aprenda. Este alineamiento constructivo hablo que de la misma manera que se evalúa, se debe enseñar y se debe aprender para que haya esa alineación en la construcción del aprendizaje. No es el tema, pero se lo sugiero muchísimo porque ayuda mucho a entender este principio que la evaluación es para construir, la evaluación es para formar y el error hay que verlo como un mecanismo de aprendizaje. No pasa nada que hoy no saliste bien. Al propio alumno hay que preguntarle, a ver, ¿qué lograste? ¿Qué alcanzaste? Ok, ¿qué faltó? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Primero, háganlo responsable. ¿Qué vas a hacer para mejorar? ¿En qué necesitas que te ayude? ¿Qué vamos a hacer como familia, como escuela, como maestro? ¿Para qué? Para la mejora continua. Hacia ahí va, lógicamente, la evaluación. El 9, modelar el aprendizaje. El profesor tiene que ser un ejemplo para los estudiantes. Por tanto, yo no puedo dar un conocimiento que no tenga. Yo no puedo hacer o ponerle a los estudiantes un ejercicio que primero yo no haya hecho. Yo no puedo aplicar una estrategia que yo no conozca. Primero tengo que prepararme para ser ejemplo para ese estudiante. Luego viene el 10, que tiene que ver con reconocer la existencia. Hace un rato una maestra hablaba del currículo oculto y tiene que ver con esto, con reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. Aprendemos muchísimo entre los estudiantes, aprenden muchísimo entre sí. Aprenden muchísimo buscando información con la tecnología, aprenden muchísimo en una playa, en todas las actividades informales que no están regidas por el currículo vertical, se aprende muchísimo. Entonces, demos importancia y escuchemos qué bailan, qué cantan, qué les gusta, porque de ahí podemos tomar muchas ideas para esas estrategias. La otra, lógicamente, promover la relación interdisciplinar. Ya lo vieron en el video. Una de las cosas que se está buscando es que cada vez no pensemos solo en nuestra materia, en nuestra asignatura. Ese asignaturismo hay que irlo quitando. Hay que ver cómo desde las matemáticas trabajo el español, cómo desde el español trabajo las matemáticas, trabajo la historia. Ya el otro día observé una clase muestra en la Universidad de Contabilidad y yo le decía al maestro, así le pregunté, maestro, si usted fuera a relacionar esto con la historia del arte, ¿cómo lo pudiera relacionar? Y pueden creer que el maestro me dijo, la contabilidad no tiene que ver con el arte. Y me quedé así, digo, ¿no? Y entonces dije, pues maestro, fíjese que Sor Juana Inés de la Cruz está considerada la primera mujer contadora de México, porque fue la que llevaba las contabilidades, los números en el convento donde estuvo. Entonces el maestro se quedó así. Esto es bien importante, los maestros tenemos que tener una formación cultural, una formación histórica que nos permita esta transdisciplinariedad, es decir, de utilizar en esas materias que doy lo que me aportan otras materias, porque la vida es didáctica y la didáctica es relación, didáctica no, dialéctica. La vida es un movimiento dialéctico constante. En la vida todo se mueve, todo está relacionado y todo tiene una causalidad. Entonces, relacionemos las materias. Hacia ahí va este principio. Luego tenemos el principio, déjenme admitir aquí, ¿ya? El 12, que tiene que ver con favorecer la cultura del aprendizaje. Y esto tiene que ver con promover que el alumno quiera aprender. Por eso se relaciona tanto también con mantener la motivación
diaria en las clases. Decirle al alumno por qué y para qué es importante que aprenda. ¿Para qué le va a servir esto en la vida? Por eso es tan importante que él construya su aprendizaje, que él se sienta feliz, porque cuando estamos felices, ahí viene la endorfina. Fíjense aquí cómo estoy relacionando, ¿no? Y cuando estamos produciendo endorfina, queremos repetir esto que aprendemos. Por eso hay alumnos que les gusta siempre un maestro y hay otros, y otro maestro dice, no, con ese maestro no. Y es porque, acuérdense que las decisiones son emocionales. Y si yo estoy emocionado con querer aprender tal materia, con querer aprender con tal maestro, pues siempre voy a querer aprender. Esto desde los niveles iniciales y preescolares hay que trabajarlo, porque son la base. El principio número 13, que tiene que ver con reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje. Y aquí, como plantea la UNESCO, nadie se queda atrás, nadie. Hay que tratar de jalar, no todos al mismo ritmo, pero sí cada quien a su ritmo, pero todo tiempo o en todo momento hacia adelante, reconociendo que somos diferentes, reconociendo que aprendemos diferente, que venimos de contextos diferentes y que biológica, psíquica y socialmente somos diferentes. Hasta los hermanos monocigóticos, los gemelos, son diferentes. Si nos vemos, yo siempre hago este ejercicio cuando es presencial, si nos vemos a los ojos, vamos a ver las diferencias que tenemos unos con otros. Pero véanse sus manos, cada una de nuestros dedos son diferentes. Y las propias manos, cuando las unimos, hay una mano más gruesa, hay una mano más chica. Somos, en sí, tenemos una gran diversidad. Hay un dicho por ahí que dice, ser diferente es algo común. Entonces, seamos diferentes y respetemos esa diversidad. Y el último principio que tiene que ver con la capacidad, hay muchos que le llaman virtud. El ser humano tiene dos grandes virtudes que conforman la humanidad. Desde la filosofía, más que hablar de humanidad, hablamos de humaneidad. Y la humaneidad tiene dos grandes virtudes, la razón y la voluntad. Y la voluntad, esa gran virtud, es lo que nos permite como seres humanos autorregularnos. Pero para yo lograr esa autorregulación, yo tengo que estar consciente de por qué lo hago, para qué lo hago, por qué lo aprendo. Miren aquí cómo se relacionan estas dos virtudes, la voluntad y el razonamiento. La parte de la conciencia, fíjense, ese C, ustedes pueden buscar esta palabra consciente en el diccionario y van a ver que la RAE tiene diferentes acepciones. Una es consciente con S, que es la capacidad de razonar en lo que hacemos. Y consciente sin S, que tiene una lectura social, que es nuestros actos sociales, nuestra manera de comportarnos de forma consciente, acorde a la ética y a la moral de determinada sociedad. Entonces, en esta parte, este principio de que promovamos en las clases esa autorregulación desde una disciplina con amor. Una disciplina con amor es aquella donde hacemos consciente, le explicamos al niño, al joven, el porqué de la ética, el para qué de una buena actitud, y también les explicamos las consecuencias, ¿ya? De lo que no, pero para hacer esto, el maestro tiene que ser un ejemplo. Entonces, promovamos esta autorregulación con la capacidad de ser conscientes de nuestras responsabilidades, de las responsabilidades de los estudiantes, y no con una imposición ilógica. Hacia ahí va ese principio
Y esto era lo que les quería compartir. Gracias por permitirnos compartir, gracias por su atención. Como dicen los Minions, cualquier pregunta, pues consulten en San Google. No, eso es juego. Hasta aquí lo que les quería comentar de los principios, y voy a dejar de compartir, pues para escucharlos, y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, te cedo el micrófono, Ricardo. Adelante, Katia, adelante. Brillante, maestra, excelente. Ah. ¿Sabe qué me encantó? Es que usted no lo hizo positivo, lo hizo vivencial. Empezó primero, ¿qué hice? A ver, ya hablé yo, ahora tú dime qué, conocimientos previos, ¿verdad? Y luego nos hizo el video llamar la atención, ¿verdad? Del aprendizaje, lo que estamos viendo, los estilos, todo, ¿verdad? Atraernos la motivación. Y luego nos puso los pequeños grupos, ¿verdad? La discusión, el trabajo colaborativo. No, maestra, ya viví los principios con usted. Excelente. Muy bonito todo. Pues y me encantó los colegios también. Muchas gracias. Es un maestro, yo siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos. Una de las cosas que ha tenido México en la educación es que desgraciadamente hay muchos directivos en diferentes niveles que no han sido maestros de aula. Tú no puedes preparar a un maestro, tú no puedes sentir lo que siente un maestro si tú no has tenido 40, 50 alumnos tratando de que aprendas, de que a veces llegas llorando a tu casa porque dije, ay Dios mío, ¿cómo hago? Si no has vivido lo bonito, lo regular y lo feo de ser maestro, ¿cómo vas a preparar un docente si no lo has vivido? Entonces, uno de los errores, por ejemplo, fue cuando empezaron a evaluar a los maestros observando clases, personas que nunca habían dado clase por una fría lista de cotejo, no hiciste, y bueno, ¿y dónde está la retroalimentación? ¿Dónde está la transmisión de experiencia para que ese maestro se enriquezca? Entonces, pues sí, no podemos dar un taller, no podemos dar una plática si no hemos sido maestros. Es muy difícil porque si no lo que hago es repetir lo que está ahí en los libros, ¿no? Y bueno, ¿para qué tú quieres que yo te repita si yo estoy segura que tú lo vas a mejor que yo? Porque ya a esta edad a veces no procesamos mucho. Entonces, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias. Adelante, chicos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a la doctora en relación al tema? No se impacten por lo que puse de los Minions. Eso era juego nada más. Porque si no los mando a Google académico, al Google normal no, al Google académico. Pero bueno, ahí por favor las preguntas que quieran. Chicos, los escuchamos. Es buen tiempo todavía. Ayer como comentaba en esta parte Ricardo, y ahora se los voy a comentar a ustedes. Ayer en la plática yo decía, cuando damos talleres y conferencias, hay dos aristas. Y realmente, por ejemplo, si no, hay de dos. Si no nos preguntan nada, puede ser de dos, o quedó clarísimo todo, y uno dice, bueno, o no me expliqué bien, no les gustó, y entonces no preguntan, y yo digo, bueno, ¿cuál será? Cualquiera que sea, yo sí les pediría, pues que me den sus experiencias, porque de lo bueno, lo malo y lo regular siempre se aprende. Y estamos en un constante aprendizaje. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes. Sí, doctora, lo que pasa, bueno, yo creo que nos quedó no tenemos muchas preguntas porque sí, antes de que usted diera la conferencia, sí había muchas preguntas o dudas en mí sobre los principios, pero ahora después de escucharla, pues es que nos los hizo muy fácil, muy sencillo. Esa forma tan particular que tiene de decirnos, bueno, es que vamos a partir de un estudiante, que es el primero, el segundo, ya tengo el estudiante, ahora voy a ver qué saberes previos trae. Entonces, así se fue hilando uno con el otro y pues ya nos fuimos, pues a mí ya me quedó más claro cuál era el 1, cuál era el 2 y por qué sigue y por qué. Entonces, yo creo que por eso pues ya no tenemos preguntas, porque sí estaba así muy fácil.
Gracias de verdad y felicidades por ese tema y la manera tan bonita y apasionada que nos lo dio. Pues gracias, Claudia. Fíjate, cuando ustedes participan, aunque no tengan preguntas, para nosotros es muy importante porque nos da tranquilidad de que cumplimos, ¿no? Cumplimos con la misión de compartir, porque yo estoy segura que si ustedes le dan esta tarea, estoy segura de que también comparten desde su experiencia y desde sus historias, seguro que lo van a compartir, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que les ha servido y yo gustosa, ya sabe que Ricardo puede contar conmigo y cuando llame, ahora les voy a hablar de mi proyecto, cuando ya no, llevo desde noviembre compré la camioneta, una camioneta que compramos, ahora les voy a decir para qué, y por el déficit de coche que ha habido en la pandemia, no nos las han entregado, según que ya la asignamos y ya somos los primeros, pero en eso llevan un mes, ¿no? Espero que ya me la den, porque la idea era salir el 1 de marzo, ya mi hijo se casó el 19 y la idea era tener 15 días para habilitar la camioneta y ya salir. Tenemos un proyecto, mi esposo y yo, que se llama Trota Profes. Mi logo en WhatsApp y mi logo en Facebook, ahí me pueden buscar, se llama Trota Profe Viajando y Educando. Entonces nos vamos a ir, vamos a vivir en la camioneta, vamos a hacer trotamundo, entonces vamos a empezar recorriendo los pueblos mágicos de los diferentes estados y en esos lugares vamos a estar dando talleres, conferencias, vamos a pararnos, vamos a hacer videos de esos lugares promoviendo la cultura y cuando lleguemos a esos lugares nos vamos a ir anunciando para aquellas escuelas, aquellas comunidades que nos quieran contratar a mi esposo para sus clínicas de educación física y deporte, él es entrenador funcional, y a mí para mi área, y la forma de cobrar van a ser 3 muy factibles. Una, como vamos a ser nómadas, porque queremos ir a la esencia del ser humano, y somos nómadas educativos, entonces una va a ser la parte de, bueno, te cobro con invitación a comer, o te cobro con gasolinas, o te cobro con precios módicos, para poder dar la posibilidad del acceso, al menos a una plática a los papás. Entonces vamos a estar viviendo así, ya mis hijos se casaron, ya tengo 2 nietas, aquí conmigo una, sí tengo 2, una que va a cumplir 9 y una que va a cumplir 2, las 2 cumplen en mayo. Entonces, por ahí va mi proyecto de vida y ya cuando andemos por allá, por Durango, por Aguascalientes, por Chihuahua, ahí búsquenme en Facebook. Ya después, cuando ya lo active, porque ya lo abrí, pero no lo he activado, en mi canal de YouTube, que al inicio seré una principiante, y ya después lo haré mejor. No pienso ser una youtuber, no me interesa ni TikTok, ¿cómo se dice? Mi nieta quiere que haga TikTok, pero yo no soy de esa. Eso, yo digo que la educación no se mercantiliza, la educación es para disfrutarlas, para disfrutar y aprender. Entonces por ahí vamos a estar y claro que sí, estaré por Chiapas, que me encanta en Semana Santa del año pasado nos fuimos a Chiapas, tuvimos casi 3 semanas recorriendo Chiapas igual en coche y quedándonos en cabañitas y en lugares así bien en las montañas, en las sierras, súper. ¿Cómo se llama en Facebook? Así como está mi nombre, así me encuentran, Judith Murphy Pérez, solo que no van a ver mi foto, van a ver el logo que hicimos entre mi esposo y yo. En Guerrero, me parece. Ya, por ahí vamos a andar. Entonces, muchas gracias, Ricardo. Y ahí tienen el material. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Judith. Como siempre, un placer escucharte. Un placer ser parte de este gran proyecto de Renacer, donde más que profesionales, somos una gran familia que se encarga de este trabajo arduo con los docentes. Por mi parte, te agradezco el habernos acompañado en esta tarde-noche
facilitándonos la apropiación de estos temas tan importantes para los docentes en este proceso de evaluación que van a tener, tanto los de admisión como los de promoción, como los de horas adicionales, porque este es para todos, no es solamente para uno. Exacto. Por mi parte, pues, como siempre, agradecer también a todos los asistentes que estuvieron aquí, mis respetos y mi admiración como siempre. Les deseo a todos que pues tengan un bonito fin de semana, que lo disfruten, ya tuvieron su dosis pedagógica, ahora sí, a descansar un poco y a echarle ganas. Y nos vemos el próximo miércoles, si no me falla la memoria, no sé quién va a estar el miércoles. Pues todos, ojalá que estén todos. Hay un dicho, hay una expresión en Cuba que dice, yo nada más lo utilizo con los adultos, que dice, pórtense mal para que la pasen bien. Ya ahora estudiaron, ya, ahora pórtense un ratito, un vinito, una chelita, mira, ay, mira, ven, vale, para que te conozcan. Aquí está mi nieta al ladito mío, mírenla. Aquí está. Ya, entonces... Ahora sí, disfruten mucho a la familia y disfruten el fin de semana. Bye. Ándele igual, que descansen todos, chicos. Nos vemos el próximo. Gracias. Gracias. Igual que descansen. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Yo me quedo así como en el barco, ¿no? Como el capitán, aquí acompañando a Ricardo hasta que él cierre. Están apenas ingresando dos más. Gracias, hasta luego, adiós. Hasta luego, Hasta que luego. descansen, disfruten Hasta su luego. tarde. Qué caray. Judith, bueno, pues muchísimas gracias en tu caluroso Cancún. ¿O dónde estás ahorita? En Cancún, en Cancún. ¿Verdad? Es que en la universidad ya me permiten trabajar al 100% en línea. Solamente voy 1 o 2 veces a Playa del Carmen cuando considero pertinente, pero como ya me voy a ir en línea 100%, entonces la universidad de hecho me renovó el contrato porque dice que aunque esté en cualquier